La profesora Betsy Wong del curso de lenguaje y vamos a iniciar nuestra clase de hoy con el sustantivo. ¿De acuerdo? Listo. El sustantivo es un tema bastante simpático, ¿no? Trata acerca de reconocer nuestro entorno, nuestra realidad, cómo es que nosotros llamamos o evocamos a las diferentes entidades, ¿ok? A las diferentes realidades que forman parte de nuestro día a día. Por ejemplo, aquí sobre mi mesa tengo un cenicero. ¿Cómo se llama ese objeto? ¿Qué nombre se le ha asignado a ese objeto? Pues se le ha asignado el nombre cenicero. Por eso que cenicero es un sustantivo. ¿Qué más hay aquí? Hay un mouse, ¿ok? El mouse o el ratón, como le dicen los españoles, nosotros estamos más inglesados, ¿ok? Ese mouse es el nombre atribuido, ¿ok? Es un sustantivo. Tengo un encendedor, una taza, tengo café. Entonces, esto de aquí son los nombres de las realidades. Tengo una laptop, ¿ok? Y los nombres de las realidades son llamados sustantivos. Así que, mi amor, el primer concepto del sustantivo, ¿ok? Vamos a decir que todas las palabras tienen definiciones o descripciones, ¿ok? El sustantivo tiene varias descripciones, ¿ok? Por ejemplo, vamos a decir, número 1, semánticamente, sobre la base de la semántica, semánticamente, es un nombre, ¿ya? Es un nombre. En el colegio como que nos estafaron, nos dijeron que el sustantivo era la persona, el animal o la cosa, y no es del todo cierto. La persona, el animal o la cosa son entidades, son realidades, pero no son sustantivos. El nombre que sirve para evocarlo, esos son sustantivos. Los sustantivos son palabras. Semánticamente es un nombre. Un nombre que designa a las distintas realidades, te lo vengo repitiendo. Número 2, morfológicamente, ok, morfológicamente, ok, es una palabra variable. Es una palabra variable. Una palabra variable que tiene género y tiene número. Es una palabra variable porque tiene género y tiene número, varía en dos sentidos, ¿ok? Solamente puede cambiar de género y de número, ¿de acuerdo? Yo te digo perro y tú me dices perra. Ay. ¿Ok? O de lo contrario, yo puedo pluralizarlo y decir perros, perras. ¿Ok? Solo puede cambiar en ese sentido. Tiene género y tiene número. Es una palabra variable. ¿Se pueden inventar nombres? ¿Qué me dicen? Cuando yo digo lexicológicamente, me estoy refiriendo a su inventario. Así puedo inventar palabras de ese tipo. La lexicología tiene que ver con el léxico y el léxico tiene que ver con el vocabulario. Lexicológicamente, ya, lexicológicamente, su inventario es abierto.
su inventario es abierto. ¿Qué es eso de su inventario abierto? A que puedes seguir admitiendo palabras de ese tipo. ¿Me copias? ¿Ok? Entonces decimos su inventario, o sea, la lista de palabras que completa a los nombres. O sea, tú me pasas una lista y me dices, estos son los sustantivos. ¿Esa lista puede aumentar? Claro, porque su inventario es abierto. Si su inventario fuera cerrado, no se podría admitir ninguna otra palabra. Su inventario es abierto. Entonces se acepta nuevos términos. Y dentro de esos nuevos términos hay un montón de nombres nuevos. A eso se refiere. ¿De acuerdo? Tú, si quisieras en este instante, podrías inventar un sustantivo. El nombre de un personaje, ¿no? Y como tú sabes cómo combinar las letras en el español, pudieras inventar cualquier nombre, el que se te ocurriera. ¿Ok? Por ejemplo, tú tienes un hijo y le pones Troculio. Ya está, ese es un nombre. No sé si exista, si a alguien se le haya ocurrido lo mismo, Troculio. Ya, se puede leer tra, tre, tri, tro, tru, tro. Q es una sílaba del español, con C, Q y Leo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Troculio es un nombre. Y acabo de inventarlo. ¿Estamos de acuerdo? No es que tú puedas escribir los nombres como a ti se te venga en gana. Los nombres tienen ortografía. Y si tú los escribes como a ti se te antoja, lo que acabas de hacer es basarte en la lexicología que dice que puedes inventar palabras. Entonces, si tú te llamas Betsy con V, bueno, has inventado un nombre nuevo. Ahí nos vamos. No es que tú puedas escribir el nombre como te dé la gana, son cosas diferentes, ¿ah? Ahora, sintácticamente, la sintaxis tiene que ver con la parte funcional de la palabra. ¿Cómo funciona? ¿Me entiendes? ¿Cómo funciona la palabra dentro de la oración? Sintácticamente, nuestro sustantivo, ok, sintácticamente funciona como núcleo de la frase nominal. O sea, la estructura donde está metido un sustantivo se llama frase nominal. Funciona como núcleo de la frase nominal. Y la frase nominal va a desempeñar distintas funciones en la oración, que no te corresponde ver en este ciclo, sino en el intermedio, ¿no? El sustantivo funciona como sujeto. El sustantivo, no te estoy diciendo que sustantivo es sujeto, son cosas diferentes. Funciona es otra cosa. El sustantivo puede funcionar como objeto directo. También puede funcionar como objeto indirecto. El sustantivo puede ser el núcleo de una aposición. Lo hemos visto en mayúsculas cuando dices, por ejemplo, Juana, mi hermana. ¿Quién es Juana? Mi hermana. ¿Ok? Puede funcionar como atributo. Y puede funcionar, ¿ok?, como complemento agente en voz pasiva. ¿Qué es eso de atributo? Juan es el mejor jugador. ¿Juan es qué? El mejor jugador. Ya, cuando tú señalas el estado de algo, ¿ok?, eso es un atributo. ¿Y el agente qué cosa es? El agente es quien realiza la acción en voz pasiva. Yo te digo, fue acusado por los propios presos. Por los propios presos es el agente. ¿De acuerdo? Ese es el agente. ¿De acuerdo, mi amor? ¿Se entendió? ¿Qué dice la diapo? Dice criterio semántico, el sustantivo señala seres, objetos, ideas. En realidad los designa. ¿Ok?
Vamos a ver ahora. Que sí. Los accidentes del nombre son el género y el número. El sustantivo no tiene persona, cuidado. El sustantivo solamente tiene género y tiene número, ¿de acuerdo? Y el coincidir con sus modificadores, a ese hecho se le llama concordancia nominal. ¿De acuerdo? Cuando tú colocas correctamente los accidentes, habrá concordancia nominal. Eso es importante. Concordancia nominal. Si tú dices, como se dice, el pus y no la pus, como la mayoría afirma, si dices el pus, uy, le salía el pus de la herida, ahí hay concordancia. Pero si tú dices, le salía la pus por montones, estás hablando incorrectamente. Es como si dijeras, ahí viene la hombre, así de mal suena. Entonces, los sustantivos tienen dos accidentes, ya lo dijimos. Tienen género y tienen número. Cuando hablamos de género, hablamos solamente de masculino y femenino. ¿Ok? De masculino y femenino. Te cuento que en español las terminaciones de nuestra lengua nos dan referencia en cuanto a género. Ahora mira, si yo digo cuaderno, cuaderno termina en O y esa O indica masculino. Si yo digo fresa, decimos la fresa, porque esa A indica masculino gramaticalmente hablando. Porque a veces la naturaleza de nuestra lengua. Acá, por entera, ¿no? Coincidencia, tenemos que niño es el opuesto de niña y lo estamos logrando esa oposición con estas terminaciones. Bueno, estas terminaciones tienen nombre, se llaman flexivos. Los flexivos son morfemas que van en la parte final de las palabras variables para indicar género y número y persona y modo y tiempo y aspecto. Pero estamos recién en el sustantivo, así que esta O y esta A finales nos indican masculino y femenino respectivamente. Aquí también tenemos en el plural, tenemos flexivos, ¿no? Tenemos un flexivo acá, pongo en plural, porque tengo el flexivo O de masculino, el flexivo nuevamente O de masculino y el flexivo S de plural. Entonces, los flexivos son terminaciones que nos van a señalar los accidentes de las palabras. También te dije, no necesariamente tiene que haber oposición, ¿eh? Porque si yo te digo, por ejemplo, dedo, yo sé que dedo es masculino. Porque termina en O. Así de simple. Yo digo rabia, tengo rabia. Y sé que rabia está en femenino por su terminación. ¿Que hay excepciones? Las hay. Por ejemplo, mapa, se dice el mapa. Pero son excepciones que nosotros manejamos porque somos dueños de este idioma, porque somos hablantes naturales. Entonces no hay ningún problema. ¿De acuerdo? En cuanto al género y a la formación del femenino del sustantivo, tenemos el sustantivo de forma fija. ¿Qué es eso? El sustantivo de forma fija o de género arbitrario, ¿ok? Es un sustantivo, vamos a ponerle eso que acabo de decir, ¿no? De género arbitrario. Es arbitrario. ¿Qué significa arbitrario, Miss? Arbitrario significa... no, me estoy adelantando. No toca el género arbitrario. De forma fija, dice. Sí, estoy bien. Mira, vi masculino, femenino y pensé que estaban hablando de sustantivos de doble forma. Ya. Estoy bien, estoy bien. Esto es género arbitrario. Arbitrario, amorcito, significa impuesto. Arbitrario.
arbitrario significa impuesto. Que el sistema nos impone que sea masculino o femenino. Por ejemplo, yo he escuchado a muchísima gente decir la calor. Ay, 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 qué feo suena. Ok, y suena feo porque yo sé que lo correcto es el calor, que calor es masculino. Calor es masculino. Ok, el calor, masculino. Y cuando digo, pues, ok, el calor, la qué, el calor, un la que sea difícil, la comezón, la dínamo, ahí está, una que no tienes, la dínamo. La dínamo es un generador de energía en un motor, ¿de acuerdo? Y es femenino. Entonces acá tengo el currículo, el corta uñas, el caparazón, el avestruz y el pus, ¿de acuerdo? Y al costado tengo versiones femeninas. La apócope es una forma recortada de una palabra, apócope de mucho muy, apócope de tanto tan, apócope de profesor profe. Hambre. ¿Qué pasa con hambre? Hambre, Miss, creo que se ha equivocado porque ¿es la hambre? No, no es la hambre, es el hambre. Perfecto, es el hambre. Pero en realidad es la hambre. Que no entiendo. A ver, mi amorcito, si yo te digo alma, por lo que acabamos de conversar, esto termina en A, entonces es femenino. ¿Está bien? Pero además comienza con al. La fuerza de voz está acá. Entonces, a mí me corresponde colocarle la. Esto es lo que corresponde. Eso es lo legal. Pero cuando yo digo la al, hay un choque aquí. En este punto hay un choque. Porque yo digo la alma. Es muy forzado. La alma. Y no solo va a pasar eso del forceps, sino que va a haber vagos que en lugar de decir la alma, ¿no? Porque siempre hay gente que es así fresca, va a decir la alma. No, el alma. Le quita una, así olímpicamente le quita una, ¿me entiendes? No la alma, sino el alma. Entonces la Real Academia sabe eso, nos conoce como usuarios del idioma. Entonces nos dice, la alma no, vas a decir el alma. Solo en el singular, para que hables bien, para evitar problemas de pronunciación. Pero la palabra alma es femenina. ¿Y cómo lo corroboras cuando la pluralizas? Todas las almas en pena, almas en femenino. Miss, ¿y si yo quisiera decir la? Si tú quisieras decir la, tienes que poner un adjetivo en el medio. Tienes que poner un adjetivo en el medio. O usar un determinante que no tenga pues la A ahí. Y decir, ¿no? Por ejemplo, alocada alma, desenfrenada alma, perdida alma. Ponerle un adjetivo para yo poder insertar también el A. Es lo único que pudieras hacer. ¿De acuerdo? ¿Cuántos de nosotros toda la vida hemos dicho el espiral, no? ¿Y cómo es? Es la espiral. Y es el agua, pero ya sabemos que es por evitar la cacofonía, que en realidad es agua es femenino. ¿De acuerdo? Ahora, a los sustantivos de doble forma, ok, se les conoce también como flexivos. ¿Cómo se les llama?
flexivos, porque llevan terminaciones que nos indican pues masculino y femenino. Tengo aquí gallo y tengo aquí gallina. ¿Ok? Tengo héroe y tengo heroína. Tengo sacerdote y tengo sacerdotisa. Tengo actor y tengo actriz. Tengo abuelo y tengo abuela. ¿Qué notas en estos pares de palabras? A ver, tú que eres observador, ¿qué notas? Mis noto que tienen la misma raíz. Muy bien, notas la raíz que se repite en ambos términos. Entonces, para nosotros es fácil deducir que gallina es la hembra del gallo, por la forma que se mantiene, porque la raíz es la misma. ¿Me entiendes? Pero habrá sustantivos donde será imposible que tú determines que este es el masculino del otro. La única forma de determinarlo es a través del significado, porque así no se puede. Mira, cuando tú mantienes la raíz como lo hemos hecho acá, y solo cambias la terminación, se dice que aquí ha habido una variación morfológica del género. Ah, sumís, qué tranca. Una variación morfológica del género. Porque el género puede variar, ¿no?, dentro de 3 perspectivas: morfológicamente, sintácticamente y semánticamente. Aquí hemos cambiado morfológicamente, porque solo hemos cambiado la terminación. La raíz se ha mantenido. ¿Ok? Mira aquí. Los sustantivos, por ejemplo, heterónimos, ¿ya? Los sustantivos heterónimos son un tipo de variación semántica, ¿no? ¿Y por qué? Vamos a ponerlo. Es una variante semántica. La semántica tiene que ver con los significados, es una variante semántica y eso ya lo sabes, yo te he enseñado semántica. Es una variante semántica porque gracias al significado yo me entero que tal es el masculino o femenino de cuál. Por ejemplo, Carnero, el señor Carnero, y su nombre de soltera de esta señorita, la señora Oveja. La señorita Oveja se volvió la señora Carnero. Pero son palabras distintas, no me vas a decir que es la misma raíz. Igual ocurre con padre y madre. Igual ocurre con yerno y nuera. Igual ocurre con caballo y la señorita yegua, que cuando se casa se llama la señora caballo. Y hombre y mujer, que en estos tiempos más se usa varón, ¿no? Para el sexo. Ok, porque hombre se usa como un genérico, ¿no? Referido a todos los hombres y mujeres que poblamos, pues, la tierra. Pero hay unos más raros, ¿no? Por ejemplo, a ver, se me ocurre ponerte este, rinoceronte, ¿no? De repente no lo sabes. El rinoceronte, su hembra, no es rinoceronta, tampoco es la rinoceronte. Hemos dicho que es otra palabra. Entonces, mira esta palabra, es abada. La hembra del rinoceronte se llama abada. ¿Cómo se llama? Abada. Y también tenemos, ok, jinete amazona, por ejemplo. Padrino madrina. Toro vaca. Esa es una variante semántica. Ahora, el sustantivo común para dos solo refiere personas, solo personas. Cuando usas la misma palabra, mira tú, periodista, periodista. No se dice periodista, periodista. No se dice ciclista, ciclista. Se usa la misma palabra. Cavernícola, ¿no?
el cavernícola y la cavernícola en femenino. Pero ¿quién está determinando el cambio de género? Quien está determinando el cambio de género es el artículo, es una palabra al costado que me permite saber que la palabra en cuestión es masculina o femenina respectivamente. ¿Me entiendes? No necesariamente tiene que ser el artículo, podría ser un adjetivo, alguna palabra que nos indique qué género estamos enfrentando. Entonces, cuando coloco una palabra al costado del término para determinar el género, a eso se le llama variación sintáctica. ¿Cómo se le llama? Esto es una variación sintáctica. Te dije que había solo 3 variaciones. Esto es una variación sintáctica. Una variación sintáctica. ¿De acuerdo, amorcito? ¿Se entendió? Entonces hay 3 variantes. Morfológica, cuando cambian las terminaciones, ¿ok? Semántica, cuando usas palabras diferentes. Y sintáctica, cuando cambia el elemento que va al costado, es el que cambia para determinar el sexo del cual estás hablando. Llamamos sustantivos comunes para 2 cuando cambiamos el género, pero solo nos referimos a personas. ¿De acuerdo? Ok, pasamos a otro. Ahora hablemos de los plurales. Cuando decimos, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, ¿no? Te digo café. Su plural, cuando termina en vocal abierta, así esté con tilde, es cafés. Y cuando te digo, por ejemplo, ají, hoy la Real Academia de la Lengua Española, yo sé que cuando estabas chiquito te decían que no se puede decir ajís, pero ahora sí, se puede decir ajís o ajíes. A ver, tú eres inteligente, ¿qué le estoy agregando a la raíz? Una terminación. Y cuando eso pasa, la variación del número es también morfológica. En cuanto al número, solamente hay 2 variantes. Variación morfológica y variación sintáctica. Esto es variación morfológica del número, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si termina en consonante, tú le vas a agregar ES. De clubes. De pared, paredes. Le agrego el flexivo ES. De reloj, relojes. ¿Ok? Listo. Ahora, si el sustantivo es polisílabo, o sea, si tiene más de una sílaba, y terminara en S o terminara en X, en S o en X, tú vas a lograr el singular y el plural con un artículo. El lunes, los lunes. La dosis, las dosis. Tienes que ver que termina en S, mira, termina en S, termina en S. El éxtasis, los éxtasis. ¿Ok? Tú dices, a ver, una con X, tú dices el tórax en singular, el tórax, y en plural dices los tórax. ¿Viste? Entonces, eso solo pasa con palabras que sean graves, eso ya tú sabes qué cosa es una palabra grave, o cuando la palabra es esdrújula. Vamos a revisar aquí. El lunes, los lunes, graves. La dosis, las dosis, grave. Y el éxtasis, los éxtasis, esdrújula.
¿De acuerdo? Y esta variación, si tú estás agregándole una palabra al costado, ¿cómo se llamaba? Variación sintáctica. Variación sintáctica. Entonces recapitulemos. En cuanto al género, ¿cuántas variantes hay? 3. Morfológica, cuando digo, por ejemplo, mono, mona, y cambio, ¿no?, la terminación nada más y mantengo la raíz. Sintáctica, cuando le tengo que agregar un elemento al costado para cambiar el género. El caso de los sustantivos comunes de 2, referidos solo a personas. El conserje, la conserje. Y la variación semántica referida a palabras que son totalmente diferentes, ¿no? Que solo es el significado el que me va a detallar que uno es el femenino o masculino del otro. Y eso es variación semántica, por ejemplo, toro, vaca. Y en el caso del número, a los sustantivos se les agrega una S o una ES dependiendo de la terminación. Como solo estás manteniendo la raíz y cambiando solo las terminaciones, hablamos de variantes morfológicas. Por el contrario, cuando terminan en S o en X, siendo graves o esdrújulas, lograré el cambio de número a través del artículo el, los, la o las. Y eso es variación sintáctica. Hay un grupo de sustantivos. ¿Se acuerdan que el primer tema fue homonimia léxica y homonimia sintáctica? Nosotros vimos los homónimos y a los homónimos nosotros los llamamos también distinguendos. Este nombrecito, distinguendos, es un nombre raro. Distinguendos, con diéresis. Es distinguendos. Son sustantivos que cambian de significado, cambian significado. O sea que uno no es el masculino ni el femenino del otro, simplemente son conceptos diferentes. El Papa habló de la máxima autoridad en la religión católica, y cuando hablo de la papa, hablo del tubérculo. Cuando digo el cura, hablo del sacerdote, cuando digo la cura, hablo del remedio, ¿ok?, a una enfermedad, ¿ok? ¿Qué otros de este tipo conoces? Por ejemplo, cuando digo el corte, es diferente de decir la corte. ¿Sí o no? El corte es el resultado de cortar y la corte es una instancia judicial. Son cuestiones distintas. Si te digo el pez, es diferente de la pez. El pez es el animal que vive bajo el agua y la pez es una sustancia resinosa. Resinosa significa pegajosa, que se obtiene de la corteza de los árboles. Si te digo el orden es el ornato, el cuidado, la limpieza. Y si te digo la orden es la comitiva, la exhortación, la llamada de atención, son cuestiones distintas. ¿Sí? Si te digo la palabra clave, el clave significa el piano antiguo, es un instrumento musical. Y si te digo la clave, es la contraseña. ¿Ok? Si te digo el vista es un término que se usa mucho en aduanas. El vista es el controlador en una terminal de cualquier índole de medios de transporte. Y la vista es la visión. Cambió el significado. Entonces, a estos sustantivos los llamamos homónimos. En masculino significan algo y en femenino significan, ¿no?, algo totalmente distinto, ¿ya? También tenemos, a ver, otra
el doblez. El doblez es la basta, ¿no? La basta de tu ropa es un doblez, es el resultado de doblar. También puede referirse a una arruga en la cara, la doblez, el doblez, perdón. Y la doblez es la hipocresía. Esa es la doblez. Te hablo del frente, que es contrario de donde estoy ubicado. Y la frente es parte de la cara. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un montón de casos. Otro más, ya, el cometa. El cometa, que se refiere al astro con cola, y la cometa, que se refiere a ese juguete. Estamos justamente en estos tiempos, noviembre, donde se caracteriza por la llegada de los vientos de San Andrés, ¿no? Ok, entonces aquí la diferencia se establece a través del artículo. Hay que tener cuidado. Es muy marcada la diferencia de los significados. A esto se les llama homónimos léxicos, y en el capítulo del sustantivo pues simplemente son sustantivos homónimos. No es que uno sea el masculino del otro, sino que simplemente existen las dos posibilidades con significados distintos, no teniendo absolutamente relación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es un topónimo? Un topónimo es un nombre propio de lugar. Un nombre propio referido al lugar. Un nombre propio de lugar. Eso es un topónimo. Okay. Y los gentilicios son palabras que marcan regionalidad o procedencia regional. Y ojo, los gentilicios a veces son sustantivos y a veces no. Depende del contexto. ¿Me entiendes? Si yo te digo, yo soy chino. Si te digo yo soy chino, ok. Chino, ¿de quién está hablando? Chino estaría hablando de mí. Entonces, chino está hablando de mí. Entonces, cuando modifica, cuando califica, se llama adjetivo. Ten cuidado. Pero si tú dices, si tú dijeras, ¿no? Al peruano se le respeta. Si yo te digo al peruano se le respeta, pues ahí peruano, estás llamando a la entidad peruano, ¿no? Al peruano. Entonces peruano ahí es sustantivo. Entonces tú tienes que discernir. Ahora, ten cuidado con los nombres, ¿ok? Cualquier lugar del Perú y el mundo es un sustantivo topónimo si es específico. Si es genérico, es un sustantivo común, ¿de acuerdo? El gentilicio es una variación de un topónimo, que a veces puede ser sustantivo, como en el caso de al peruano se le respeta, o puede funcionar como adjetivo en el caso de yo soy chino. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una listita para que tú recuerdes, ¿no? Cuestiones que has visto de repente en el cole.
Los sustantivos pueden ser comunes, ¿ok? Cuando son nombres genéricos, como por ejemplo, aquí dice, ¿no? Casa, gato, profesor, ¿sí? También pueden ser propios. Ese chico se llama Diego, ese lugar se llama Londres, ese otro lugar se llama Chile. Pueden referirse a un elemento así estén en plural. Ojo con eso. Así estén en plural. Porque si yo digo oveja u ovejas, igual es un individual en singular y ovejas es un individual en plural. No señala conjunto. Porque el colectivo es un sustantivo que en singular, ok, señalan conjunto. Entonces sería bueno que yo pusiera en singular. En singular señalan conjunto. Un rebaño es un conjunto de ovejas. Una jauría es un conjunto de perros o de lobos. ¿Ok? Un enjambre es un conjunto de abejas, de avispas y de murciélagos. ¿Ok? ¿Estamos? Los sustantivos primitivos son aquellos que no derivan, ¿ok? No derivan de otras palabras. Ok, de ahí salen otras, de pan sale panetón, panadero, de rosa sale rosedal, de flor sale florecita, de queso sale quesito, ok. Los derivados son obviamente los que derivan, panadero de pan, rosal de rosa, florería de flor, quesillo de queso. Los abstractos tienen una definición dependiente. Es así como nosotros lo precisamos en lingüística, como dependiente, que cada quien tiene su propia percepción acerca de ese nombre. Por ejemplo, ¿qué es el amor? Lo que tú percibes, lo que yo percibo, son cuestiones distintas. Yo no te puedo imponer mi concepto de amor. De repente tú dices que me amas y no confías en mí, entonces eso no es amor. Tú dices que me amas y no cambias, tú dices que me amas y ¿no? Entonces ese amor es medio extraño, pero es su concepto, ¿no? Él dice que la ama y le dice a todo el mundo que la ama, ¿no? Por otra también decía que la amaba. Entonces eso no es amor, pues. Él cree, pero no es, ¿no? ¿Qué es el miedo? El miedo también. Tú le tienes miedo a las arañas, la otra a las cucarachas, la otra a las ratas, la otra a los choros, a tu mamá, no sé, cada quien le tiene miedo a algo o a alguien, ¿ok? A lo desconocido, alguien tiene miedo al fracaso, la paciencia, yo puedo decir que tengo paciencia y de repente otra persona me está observando y dice, pocha, pobrecita, no tiene paciencia. O sea, la paciencia es también un concepto relativo, cada quien tiene su propia percepción. ¿Qué es la belleza? La belleza también depende de los ojos que la miren, ¿no? Yo puedo, ¿no? Sentirme bella y de repente alguien por ahí está diciendo, pucha, ahí está esa fea, ¿cierto? Entonces, pues, son conceptos relativos que cada quien maneja a su manera. Contables. Los sustantivos también se pueden contar. Cuando los puedes preceder con algún número cardinal. Por ejemplo, cuando dices un libro, 2 libros, 3 libros, o como cuando yo era chiquita, ¿no? Que me cantaban los elefantes. A ti seguro que no te han cantado los elefantes. Y nos divertía. No como ahora, que nada les divierte. Todo les aburre. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Así cantábamos. Como veía que resistía, fueron a llamar otro elefante más. Y ahí seguía 2 elefantes, 3 elefantes, 4 elefantes, y así los niños aprendían a contar. Y nadie te decía estúpido, ya cállate. No. O sea, era una forma de aprender, pero eran otros tiempos. ¿Ok? Esos son los sustantivos contables. Y los no contables, ¿ok? Los no contables, los incontables, yo no digo una nieve, 2 nieves, 3 nieves, 4 nieves, ni un azúcar, 2 azúcar.
¿ok? Aunque la gente sí dice una leche, señora, véndame una leche, ¿no? Se supone que es el tarro de leche el que estás tú comprando. Estamos de acuerdo, pero hay gente que habla así, ¿no? Pero no es lo correcto, ¿no? En inglés se maneja bastante esto, the countdowns and the uncountable nouns or mass nouns, los sustantivos contables y los no contables. Pero a veces los chicos que son de esta realidad de Perú, ¿no? Cuando aprenden inglés es un chiste porque a veces no entienden el concepto. Tú le dices la carne no se puede contar. Tú le dices el chocolate no se puede contar. ¿Por qué? Porque el chocolate se vende en barra y hablan de a bar of chocolate. No hablan de un chocolate. Dame 3 princesas, 3 chocolates. No. Hablan es su forma de hablar, así es su lengua. ¿Me entiendes? Entonces, por esa razón es que no se puede contar. Igual el pan. Tú vas a tu panadería y dices, señora, 5 panes, señora, 25 panes. Ok, allá no se puede comprar el pan así. No lo venden así. Lo venden en molde. Lo venden en bloque. Por eso que en las películas gringas ven que el pan lo trozan. No es cierto, lo trozan. Es un molde, un solo molde y lo trozan. Entonces, por eso es que no se puede contar. Y tenemos que ver que cada lengua del mundo no traduce la realidad a su manera. No puedo comparar una lengua con otra porque es nada que ver. Entonces tengo los abstractos. Yo le pregunto a un niño qué es el amor y se va a quedar mudo. Y se va a poner a pensar y no sabe cómo decirlo, cómo definirlo. Pero si yo te digo, ¿qué cosa es un pájaro? ¿Qué cosa es un ave? Tú al toque me vas a decir, es un animal. ¿Qué es una bicicleta? Ah, es un objeto que sirve para pasear. Y enseguida vas a encontrar la acepción a tu manera para poder cubrir esta pregunta que te estoy haciendo. Y no habrá problema. Con el concreto no hay problema porque definimos enseguida. Y el abstracto es aquel que cada quien define a su manera. Los sustantivos contables ya te expliqué y los no contables también. Y hay también sustantivos simples y compuestos. Los que tienen una raíz y los compuestos están formados por más de un elemento. Abre latas, tiene 2 elementos, saca puntas, saca roncha, limpia vidrios, lava platos, ¿no? Ok, son sustantivos compuestos. ¿De acuerdo? Ahora, hay terminaciones que también nos arrojan presencia de nombres. Por ejemplo, la terminación ada es una terminación sustantiva. Oye, tienes que tomar 2 cucharadas de este jarabe para que te cures. Todas las palabras que se escriben con AG, por cierto, se escriben con J, pero también todas las palabras que terminan en AG son sustantivos. Todas. El patinaje, el equipaje, el abordaje sustantivo, elegancia, las que terminan en ansia, su fragancia, su elegancia, alternancia, militancia, sustantivo, sin asco, al toque, es un tirano, es un pagano, añoranza, venganza, semejanza, ok, confianza, imitación, ok. Otra con acción, a ver. Dice ahí, imitación. Ok. Obcecación, terquedad. Fealdad, beldad, pescador, bebedor, violador, acosador, rosadura, musculatura, envergadura, titorería, galantería, politiquería, torero, obrero, esbeltez, adultez,
belleza, nobleza, realeza, simpatía, osadía, hidalguía, el cristianismo, el machismo, el comunismo, el fujimorismo, tenista, ciclista, voleibolista, basquetbolista, ¿ok? Oficinista, revalorización, centralización, atrevimiento, estacionamiento, ¿ok? Escritor, lector, guapura, musculatura, asignatura, palmeral, maizal, cafetal, platanal, consultorio, reservorio, el revelado, el juzgado, su amabilidad, su fragilidad. Ajá. Entonces, si jugamos con eso, podemos reconocer un montón de nombres. También hay sustantivos que reflejan idea de aumentativo, de diminutivo, de despectivo. Recuerda que despectivo es una forma de despreciar. ¿De acuerdo? Tenemos comilona, tortillita. No es tan justo aquí, cuidado, es para que juegues. Comilona es un aumentativo, tienducha es despectivo, tijerucha es despectivo, barquito diminutivo, libraco despectivo, sombrerazo aumentativo, telefonillo diminutivo, pinturilla diminutivo, tortillita diminutivo, cristalito diminutivo, manita diminutivo, zapatazo aumentativo, maletón aumentativo, malucha, ¿ok? Ese es despectivo. Asu, ¿qué tal fiestón? Es un aumentativo, sillón aumentativo, pajarraco despectivo, butacón aumentativo, botellona, ojo con esa, porque yo he escuchado un montón de chicos que dicen, asu, ¿qué tal mujerón? Y estás hablando mal, bebé, se debe decir mujerona. Ya, el hombre son y la mujer es ona. Mujerona, flacucho, es despectivo. Mesita, diminutivo, aparatito, diminutivo, blancucho, despectivo, cochazo. Tú sabes que los españoles usan mucho coche como parte de sus virtualidades, ¿no? Nosotros no usamos coche, usamos carro, esa es la palabra que nos gusta, ¿ok? Y cuidado con los despectivos, ¿no? Los despectivos a veces, ok, un diminutivo puede ser despectivo, ¿no? Depende cómo se diga. Por ejemplo, a un hombre que le digas, lo mires de pies a cabeza, de arriba abajo y le digas, por favor, yo no voy a discutir con hombrecitos. Si lo dices así, ya no necesitas más, ya lo minimizaste, ¿no? A cero. No vale nada el tipo. En ese momento se siente miserable. No necesitas decir groserías, palabras soeces para dar un buen insulto, ¿no? En el caso de que se requiera. Simplemente le dices, yo no voy a discutir con hombrecitos. Y lo miras de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, lentamente. Y ya está. Mejor de abajo hacia arriba. Más bonito te queda la escena. ¿Ok? Ay, mi se pasa. Ok. Ahora te toca reconocer a los sustantivos. Te voy a dar 3 minutos para que me reconozcan los sustantivos de esos textos para yo luego corregir. A ver, hazlo. Márcame los sustantivos. Dime cuáles son. Te doy un tiempo para que puedes resolver, ¿no? No todo lo va a hacer la Miss, no tiene sentido, tú también tienes que chambear. Así que fíjate cuáles son los sustantivos y luego cuando yo corrija vas a ver tus errores.
A ver, ¿cómo vamos? ¿Ya? A ver. ¿Ves? Porque ves significa, mi amor, oportunidad. Cuando dices no, había una vez, había una oportunidad. Colmena, abeja, árboles, jugo, flores. Acá en vez de no, cuidado, en vez de es una locución prepositiva, la vimos la semana pasada. Miel, abeja, mañanas, sol, aire, abejita, puerta, colmena, tiempo, patas, moscas, día. ¿Ok? Esos son los sustantivos del texto 1. Vamos a ver. Flor, flor, colmena, día, abejas, colmena, miel, miel, alimento, abejas, abejas otra vez, proceder, hermana, puerta, colmenas, abejas, guardia, bichos, colmena, abejas, experiencia, vida, lomo, pelos, puerta, colmena. Luego dice Laura, amiga, vacaciones, hotel, avenida, Luzuriaga, ciudad, Huaraz, paseos, Nevado, Huascarán, ciudad, Caraz, laguna, Yanganuco, platos. Mira, acá picante de cuy, todo eso es un solo sustantivo, porque es el nombre del plato así, ¿no? Igual cuando dices arroz con pollo, lomo saltado. Acá trucha frita no, porque es una condición de la trucha. No es que el plato se llame trucha frita, sino simplemente está elaborado sobre la base de trucha y esa trucha se ha freído. Se dice freído, ¿eh? No es a pensar que he hablado mal, se dice freído. La acción es he freído la trucha. Y el adjetivo derivado es frito, no freído. Ajá. Y acá tienes los textos finales para que busques los sustantivos. A ver, busca por favor 2 minutos. Voy a llevar a... No quiere que le sus cosas, quiere que la lleve a comprar sus medicamentos. Necesito urgente. Tiene que vacunar perro. Me voy a llevar a Daniel.
A ver, amorcito, dime. ¿Cuáles son los sustantivos? Ballena, metros, peso, toneladas. Así te puedes bajar textos y ponerte a buscar. Es la mejor manera de practicar. Cuando dictaba presenciales, a mis chicos de selección y a los de los bloques A, les dejaba, y ellos no me dejan mentir, les dejaba toda una página del comercio para que me busquen los sustantivos. Y me los llevaba a mi casa y los corregía para la siguiente clase. Era la chamba. Todo el mundo me criticaba. Me veían, ¿qué es eso, China? No, una tarea que deja, oh, estás loca, ¿cómo vas a dejar tanta tarea? Pero esa es la función de un profesor, enseñar. Entonces, yo te digo a ti, tienes que coger textos y ponerte a buscar los sustantivos. Va a llegar un momento que ya no te comas ninguno. ¿Me entiendes? La cabeza, longitud, por ejemplo, hay constantes, ¿no? Por ejemplo, me doy cuenta que las palabras que terminan en esa, con Z, con itut, son sustantivos siempre. La boca, metros, el hombre, ¿no? Una ballena es, mira, has leído, ¿no? La magnitud del texto dice que la ballena es equivalente a 30 elefantes y 200 toros. 150 toneladas pesa, wow. Oye, te cuento que encontraron una ballena muerta, obviamente, en las playas de Ventanilla. ¿Puedes creer? Sí, 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 me enseñaron la foto. Alucinante, ¿ah? Pies, pobrecito. Paladar, casi escribo mal. Barbas, ojos. Es grandototota, pero sus ojos son chiquititos. Buey, y sus orejas también. Dice, en sus orejas es difícil introducir un dedo meñique. Dedo, meñique es el dedo, porque así se llaman los dedos. No es un adjetivo, es el nombre del dedo. Ballena, acá debió haber un punto. La ballena no es inteligente, pobrecita. O sea, que no te digan ballena nunca. Te están diciendo bruta. ¿Por qué le dicen que no es inteligente? Porque su cerebro pesa las 3 milésimas del peso de su cuerpo. ¡Wow! O sea, no tiene cerebro. Por decirlo así, ¿no? Está en la Plaza Bolívar. Ok, plaza es una plaza que se llama Bolívar. Ciudad, Venezuela. Honor, homenaje, Bolívar. Nombre, Sucre, Páez, Urdaneta. Estatua, nombre, objeto, cañón, espada, pluma, plaza, castillo, sabana, campo. Sabana es como selva, ¿sí? Lugares, caballo, perro, mula, buey, seres, cedro, roble, estos son árboles, cuspa, pardillo, árboles, ¿ves? Valores, tema, libertad, seguridad, identidad, patrimonio. Hierro, yeso, cuarzo, bauxita, minerales. ¿De acuerdo? Listo. Estos de aquí son los sustantivos. Y vamos con el último. Miguel Ángel, un pintor maravilloso. Pintor, escultor, arquitecto. ¡Wow! Tiempos. Está ligado, ¿no? Porque la arquitectura tiene que ver con el arte. Florencia, Italia, año, grandeza, renacimiento, obras, escultura, pintura, estatua. No sé si has tenido la oportunidad de ver esta obra, La Piedad, es maravillosa.
Santísima Virgen, Jesús, estatua y Moisés. ¿Ok? Terminamos de reconocer a los sustantivos que lo hicieron conmigo. Ok, ahora te toca a ti. Dame las claves. ¿Cuáles son los sustantivos de la pregunta 1? De la pregunta 1, ¿cuáles son los sustantivos? ¿Cuántos hay? A ver, fíjense. Cuenten, cuenten, cuenten. ¿Cuántos hay? A ver. ¿Cuántos hay? Tenemos conquista 1, acto 2, desperuanización 3, Perú 4, riqueza 5, conquistadores 6, producción 7, papel 8, necesidades 9, pueblos 10, hombres 11, medio 12, explotación 13, ganancias 14. Vamos a revisar. Conquista 1, acto 2, desperuanización 3, Perú 4, riqueza 5, poder 6, me había confundido 1, conquistadores 7, producción 8, papel 9, necesidades 10, pueblos 11, hombres 12, medio 13, explotación 14 y ganancias 15. Clave avioncito. Marque la serie que solo contenga sustantivos masculinos. Ok, marque la serie que solo contenga sustantivos masculinos. A ver, mira, mi amor. La Dínamo, ya la malogró. Pero como estamos practicando, tenemos que ver todas, pues. El cortaplumas, el pus, el memorando. No es. Te digo, el albacea puede ser, pero es común de dos. El albacea es el que cuida tus bienes hasta que tú puedas hacerlo. El o la albacea. El avestruz. La atenuante es un término de derecho. Ojo, los que van a ser abogados. La atenuante. Qué feo cuando un abogado dice mal el género y dice el atenuante. Horrible. Suena a que no te contrato porque cuidas tu léxico, que es lo mejor que debieras hacer como abogado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Ok? Aunque no lo creas, el lenguaje discrimina. Discrimina, claro que sí. Es la atenuante, es el tesón, la fuerza, la entereza, las ganas. El alumbre es el currículo, es el aguarrás y la malogró la agravante. Uy, ¿por qué se tuerce ahí mi trazo, Dios mío? Ahí es la agravante. Entonces la malogró. Y la clave sin saber debe ser la D, pero vamos a verificar. El caparazón. El áspid, que es una serpiente. El odre, que es una especie de cantimplora que sirve para macerar, ok, vino. Y el calor. Ya está, esa es la clave. Marque la alternativa que admita uso singular nada más. O sea, que admita uso singular y plural. ¿Por qué? Porque mira, cuando yo te digo, oye, te pasas, tú no tienes modales. La palabra modales solamente se usa en plural. Modal no se usa. ¿Ok? Perdieron todos sus enseres, todos los artículos de su casa. No existen ser. Alrededores, viven los alrededores, en los lugares vecinos. Alrededor no tiene nada que ver con alrededores. En cambio, cóccix, y esto lo conversamos, para lograr su singular y su plural, simplemente le pone al costado un artículo. Y yo digo, el cóccix o los cóccix. Así que la clave es cucaracha. ¿De acuerdo? En la que sigue dice,
en la oración nos dieron la orden de continuar. ¿Cómo se llamaban estos? Porque hay el orden que significa otra cosa, ¿sí o no? La orden es el mandato. El mandato, ¿cierto? Y el orden es el ornato, el cuidado. Así que esto es un homónimo o también llamado distinguendo. Señale los casos que muestran errores de concordancia. A ver, mira. Es una discusión de carácter. Carácter es masculino. Entonces, de carácter psicológico, con O, hay error. Juan bebió zumo. Zumo le dicen al jugo también en España. Zumo o jugo frío. Es correcto porque está hablando de un solo elemento. Zumo o jugo, ¿a qué es equivalencia? Se distingue por su habla. La palabra habla termina en A, es femenina. Entonces, ¿cómo debo decir? Por su habla callejera. Así que la clave es 1 y 3. Presentan con errores de concordancia. ¿Cómo se llama cuando hay errores de concordancia? Se llama discordancia. Cuando está mal, se llama discordancia. Hay discordancia y obviamente si es a nivel de adjetivos con sustantivos, a esa discordancia se le llama discordancia nominal. ¿De acuerdo? Elija la serie de sustantivos colectivos. A ver, osario es un lugar donde reposan huesos, pero no es un conjunto de huesos. Un conjunto de huesos es osamenta, esqueleto. El follaje es las hojas que caen en el otoño, ¿no? Cuadernillo es un conjunto de hojas. Botella solo está en plural. Gente es un conjunto de personas y recua es un conjunto de mulas. Encontramos la clave. Pollada es una actividad donde se expende pollo y alumnos es en plural, entonces no tiene nada que ver con la colectividad. Recuerda que el colectivo es un sustantivo que en singular señala conjunto. Ok, mi amor, a ver, las 7, la 8 y las 9. Por aquí tendrías problemas para entender qué cosa es privativo. Privativo significa exclusivo, ¿ya? ¿Y cuáles son las funciones exclusivas del nombre? ¿Cómo funciona el nombre de manera exclusiva? Como sujeto, lo dijimos, sí. Como objeto directo, también. Como objeto indirecto, también. Como circunstancial, no. Esa es nuestra clave. No funciona privativamente como circunstancial. La palabra villorrio está mal escrita, es así, villorrio, con R, ¿ok? ¿Qué es un villorrio? Es un grupo de personas que están aisladas y que son pocas. En una villa, lógicamente, en una especie de urbanización, pero precaria. Ok, ¿es despectivo? Sí es despectivo. De hecho que sí, es despreciativo. ¿Es simple? Sí, porque tiene una sola raíz. Sí. ¿Y es derivado? Sí, de villa. Así que ya encontré la clave, es la A. Señale la relación apropiada entre sustantivo y clase. La libertad es concreta, no mis. Regimontano, ¿qué significa regimontano? De Monterrey, de este lugar de México, de Monterrey. De Monterrey, México. Ya, entonces patronímico no es. ¿Cómo se llamaba cuando marcaba regionalidad? Se llamaba gentilicio, mis. Este es un gentilicio, ¿viste? Es un gentilicio, no es un patronímico. ¿Qué era un patronímico? ¿Quién se acuerda? Es un apellido, como González, como Sánchez, como Ruiz, que derivan de nombres propios. González viene de Gonzalo. Sánchez viene de Sancho. Entonces, esto de acá es un patronímico. Albiceleste es simple, no pues, porque viene de albo, que significa blanco, que deriva de no es ya de sí es colectivo. ¿Conjunto de qué? De intelectuales. O sea, nosotros.
Somos una pléyade. Un conjunto de intelectuales. Muy bien. ¿Ok? Nos quedan todavía minutos. A ver. 10, 11 y 12. Señale la alternativa que presenta solo sustantivos adjetivales. ¿Qué es eso? Que deriven de un adjetivo, pues. Que deriven de adjetivos. Ya, que deriven de adjetivos. Por ejemplo, cortesía, ¿de dónde salió? De cortés. ¿De dónde salió dignidad? De digno. ¿Y de dónde salió maldad? De malo. ¿Y qué son todos estos adjetivos? Están señalando cualidades. Así que la clave es la letra A. ¿Y cuál de ellos es un sustantivo diminutivo? ¿Cuál te parece un diminutivo? De repente piensas que el ratón es el hijo de la rata, nada que ver. Villorrio es despectivo, ya lo habíamos dicho. Colibrí es el nombre de un pajarito chiquitito, pero no es un diminutivo. El diminutivo es islote, no se dice islita, se dice islote. ¿Y cuántos sustantivos hay en el texto? 12. América, nombre. América, no invoco tu nombre en vano cuando sujeto al corazón la espada. Corazón, espada. Cuando aguanto en el alma la gotera. Alma, gotera. Cuando por las ventanas, en nuevo día, tuyo me penetra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sustantivos. ¿Qué tal? ¿Chévere? Ok, mi amor. Ahora te invito a resolver tu examen. ¿De acuerdo? Pasen, por favor, a resolver su examen.